¿Cómo están, chicos? Hoy nos toca ver la última unidad antes de su segundo examen. Esta unidad lleva por título Los problemas lingüísticos. Dentro de esta unidad veremos temas como orígenes de los problemas lingüísticos, lenguas en contacto, lenguas en conflicto y prestigio lingüístico. Entonces, para comenzar, para que sea todo claro, vamos a hablar de eso, de los problemas, todos los problemas relacionados con la lingüística. En esta parte se nos habla de cómo la sociolingüística encontró problemas y cómo las resuelve o cómo las estudia, cómo las trabaja relacionadas a la lingüística. Entonces vamos a ver solo eso en este tema. Entonces comencemos. Esta parte ya lo vimos en clases, donde estábamos viendo cómo se originan los problemas lingüísticos. Y estábamos viendo que algunos problemas lingüísticos se originan de problemas sociales. ¿Cuáles son los problemas sociales que tenemos en nuestro país? Por ejemplo, tenemos inseguridad, desigualdad, corrupción, pobreza, y por otro lado tenemos diferencias culturales, clase social. Entonces, un problema lingüístico se va a originar de un problema social. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Pasamos. Aquí tenemos que ver en un plano general cómo la lingüística ve a estos problemas. Y dice, se ocupa de las maneras del uso de la lengua en diferentes contextos en las que se desenvuelven las personas en la sociedad o en una sociedad. ¿Qué más dice? Por ejemplo, un problema social relacionado con la lingüística es que muchos países de nuestro continente abandonan las escuelas porque no dominan una lengua estándar o la que se maneja en esa escuela. Lo que pasa aquí en nuestro país, muchos maestros van a enseñar a las escuelas en áreas rurales y ellos manejan el castellano y dan sus clases en castellano, no manejan el aymara. Entonces los niños necesariamente tienen que aprender el castellano y dejar de lado su lengua materna. Entonces ese es un problema lingüístico. ¿Qué más dice? Otro problema sería la pobreza y diferencias culturales. ¿Qué más? También en ocasiones la diferencia de clase social entre el alumno y el maestro también es un problema lingüístico. Entonces estos son algunos temas que toca o que vamos a ver en este tema de la sociolingüística, cómo son los problemas. Entonces, un plano general. Pasamos. Después de haber visto estos ciertos problemas, ejemplos que acabamos de ver, dice, existen países que están trabajando en estudios y programas para recuperar y desarrollar las lenguas llamadas minoritarias o indígenas. Dice aquí que muchos países están trabajando para que esos idiomas no mueran. Entonces, detectaron el problema y están trabajando. ¿Qué puntos están viendo? O sea, ¿qué puntos están trabajando? Dice, diferentes países desarrollan programas donde ponen interés para la recuperación de las lenguas minoritarias. Los hablantes reconocen el valor utilitario de las lenguas. Observan que existen circunstancias que obligan a abandonar su lengua nativa. Entonces, estos 3 puntos son los que más se destacan. Pero con todo eso, al detectar esos problemas y tratar de solucionarlos, dice, con todo eso es muy probable que las siguientes generaciones desaparezcan por completo por falta de hablantes. ¿Y por qué pasa eso? Por más que existen estos programas de ayuda, aún así muchas lenguas van desapareciendo. ¿Qué más dice? Después de enterarnos de que muchos países están creando más espacios e investigaciones en el campo de la lingüística, se destacan las siguientes organizaciones. Entre las más importantes tenemos primero al MER, que es el Marco de Referencia Europea. ¿De qué se trata este MER? Nació en Europa, que a pesar de que se originó en Europa, están en diferentes países. Ellos trabajan de la mano de lingüistas y crean textos. Entonces, por eso habla de que se utiliza para definir destrezas lingüísticas de los estudiantes y aprendizaje y enseñanza. Luego tenemos el Garavide. Es una organización no gubernamental que se dedica a la planificación y organización lingüística. Y esto pertenece al País Vasco.
Esas son las más importantes. Son organizaciones que trabajan y tratan de solucionar algunos problemas que existen. Pasamos. Dice, muy importante. Las políticas globalizadoras en las que están sometidos los pueblos débiles hacen que los estados prioricen otros aspectos, dejando de lado la promoción cultural y lingüística. Eso es lo que pasa en nuestro país, a pesar de que tenemos políticas, tenemos leyes sobre la lingüística, sobre las lenguas. mm, Solo lo dejaron ahí. No promocionan, no apartan recursos para seguir promocionando esto, no. Simplemente lo dejan de lado y están enfocados en otros temas, lo cual dice ocasionará la desaparición acelerada de las lenguas. En Bolivia, de las 36 lenguas, 18 se encuentran en peligro de extinción. Pasamos, aquí puse como título dato perturbador. Cualquiera de estos datos que voy a leer a continuación va a entrar al examen o va a entrar en los 4 datos o uno de ellos. Vamos a leer como el Luisito dice, vaya dato perturbador. ¿Qué dice? En más de 6.000 lenguas existentes en el mundo, solo 250 tienen más de 1 millón de hablantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo hay 6.000 lenguas, de las cuales solo 250 tienen más de 1 millón de hablantes. ¿Por qué es importante esto? Porque dice, una lengua para pasar de una generación a la siguiente requiere tener 100.000 hablantes como mínimo. Entonces, de las 6.000, solo 250 tienen más de 1 millón. Entonces, las demás otras lenguas tienen mucho menos. Son poquitos, o sea, son hablantes minoritarios. ¿Qué más dice? Cada año desaparecen unas 20 lenguas en el mundo y en el presente siglo podrían desaparecer cerca del 50%. Al mes desaparecen 2 lenguas y en este siglo se estima que más de la mitad de los idiomas dejarán de existir. Todos estos datos son datos perturbadores. Estamos viendo que a pesar de que hemos detectado los problemas y que hay organizaciones, que hay países que están trabajando para promover ciertas lenguas, para que no desaparezcan, hay estos datos. Se siguen tomando estos datos y son datos perturbadores. Pasamos. ¿Qué dice? ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? En el mundo existen unas 6.800 lenguas y en sentido más estricto, 6.000. Así como los animales se están extinguiendo en el planeta, también pasa lo mismo con las lenguas. ¿Cuáles son las lenguas más importantes? En el mundo existen 7 lenguas como las más importantes. Entre ellas el inglés ocupa el primer lugar. ¿Cuáles son estas lenguas? Inglés, español, árabe, japonés, alemán, francés y chino. Son lenguas importantes porque, como ya les dije, una de sus características es que tienen muchos hablantes. Y también influye la política, el comercio, la música y todo eso. Hasta aquí hemos visto algunos problemas que toca la sociolingüística. Pero, ¿cuál es el origen exactamente? Y lo vemos aquí. Aquí se habla de los orígenes de los problemas lingüísticos. Y la sociolingüística dice que existen 7 problemas que provocan estos orígenes, ¿ya? ¿Qué dice? Los problemas lingüísticos pueden ser provocados por varios factores, extralingüísticos, sociolingüísticos y lingüísticos. Entre ellos se señalan los siguientes. Son 7. Y por favor, chicos, esto tienen que saber de memoria, porque esto va a entrar en el examen, dice. Otra vez, los problemas lingüísticos pueden ser provocados por varios factores, extralingüísticos, sociolingüísticos y lingüísticos. ¿Cuáles son? Son 7. Globalización, conquistas, la educación, las migraciones, los centros urbanos, la religión y la glotofagia. Vamos a ver cada uno de ellos. La globalización afecta a las lenguas en forma positiva como negativamente. Los efectos negativos incluyen pérdidas de lenguas minoritarias. ¿Qué más dice? Provoca un mayor contacto entre diferentes culturas que resulta en la desaparición de estilos de vida tradicionales. En otras palabras, disminuye la diversidad cultural. Eso es lo que estamos viviendo ahora. La globalización nos afecta, más que todo afecta a las lenguas, ya que una de las lenguas con más promoción, la más comercial, va a opacar a una minoritaria.
Entonces, la influencia que va a dar esta lengua va a hacer que desaparezcan las otras lenguas. ¿Por qué? Porque esta lengua con mejor promoción, con mejores recursos, gracias al comercio, va a hacer que afecten a otras lenguas. Eso en el tema de la globalización. Pasamos las conquistas, ¿qué dice? Por su carácter invasor, atropellan las lenguas minoritarias. Los expertos señalan a la conquista como el mayor atropello a la identidad cultural, racismo y robo a la riqueza ancestral a los pueblos originarios. Eso es lo que pasó aquí también, que vinieron de los españoles y nos conquistaron e impusieron su religión, su lengua, su forma de vivir, sus creencias, todo. Entonces, ese es un problema también lingüístico. ¿Qué más dice? La educación monolingüe o también el doctor maneja con educación unilingüe. ¿Qué dice? No toma en cuenta la lengua materna. Y eso es lo que les hablaba en un principio, el ejemplo cuando los profesores van a las áreas rurales y solo enseñan en castellano y dejan de lado a los alumnos con su idioma, con su lengua materna. Entonces, eso no es bueno. Es necesario que exista una educación bilingüe donde ambos idiomas, en este caso el castellano y el aymara, hagan ese intercambio de pensamiento, de cultura y se enriquezcan en palabras. ¿Por qué? Porque dice, un solo idioma significa que la innovación y el crecimiento de los idiomas se detendrían. Un solo idioma no es tan productivo, no es tan creativo. ¿Ya? Pasamos, ¿qué dice? Las migraciones influyen en el desarrollo de las lenguas, ocasionando combinación y entremezcla de elementos culturales de diversas sociedades y tradiciones. Cuando existe una migración masiva o minoritaria, existe ese choque de pensamiento, de culturas, y eso origina un problema. ¿Qué más dice? Los centros urbanos, las grandes ciudades o capitales ocasionan la desaparición de las lenguas minoritarias, ya que ellos utilizan una lengua estándar. 6. La religión. La religión desempeña un papel en la configuración del lenguaje a través de su influencia en el vocabulario. Sabemos que en nuestro contexto la religión no es originaria de nuestro continente. Las religiones nos los impusieron, en este caso el catolicismo y el cristianismo, entre otras que ya existen. No, no es originaria, entonces este tipo de religiones manejan su propio vocabulario, su propio pensamiento. Y pasamos a esto, la glotofagia. Consiste en que las lenguas de poder y de prestigio ocasiona la desaparición de las lenguas minoritarias y son víctimas de atropello de diversa índole. Es cuando dos lenguas conviven en un ambiente, en una comunidad, y una de ellas está matando a la otra, está haciendo desaparecer a la otra. Y por eso puse mi meme de Homero. Entonces de eso se trata la glotofagia. Pasamos. Problemas de la sociolingüística. Seguimos hablando de problemas. Los problemas se presentan de forma variada, como ya hemos visto, y en distintas sociedades, con características diferentes. Veamos algunos de ellos. Lenguas en contacto. ¿De qué trata? ¿Qué significa esto de lenguas en contacto? Dice, cuando una lengua entra en contacto con otra lengua o variedad o dialecto que sea diferente, entonces se crea un problema lingüístico. Aquí hablamos de contacto de lenguas, como su nombre lo dice. En este caso, cuando el castellano entra en contacto con el inglés o con el francés o con el español de España, que a pesar de que tal vez hablemos el mismo idioma, hay muchas diferencias. Entonces, tanto el inglés como el francés, al entrar en contacto con el castellano, se crea un problema porque no se pueden comunicar correctamente, porque existen diferencias y así. Ese es un problema. De eso se trata las lenguas en contacto. Pero ¿qué problemas son los que ocasionan esto? Dice, interferencia lingüística.
Al entrar en contacto estas diferentes lenguas se crean interferencias que afectan a los dos. A las dos lenguas, en las dos lenguas se crea esta interferencia. ¿Qué más dice? La interferencia lingüística es la situación en la que los individuos bilingües se desvían de la norma de una de las lenguas. O sea, una de las lenguas cederá y empezará a utilizar los mismos léxicos, terminaciones, etcétera. Eso es, por ejemplo, lo que pasa con una persona que tiene de lengua materna el aymara y ellos cantan, recitan, discuten, todo en aymara, manejan muy bien su idioma. Pero al momento de hablar el castellano, eh, pronuncian diferente, organizan la estructura de la oración, la organizan diferente a lo que ellos están acostumbrados a su idioma aymara. Entonces, eso es lo que pasa. Entran en contacto el aymara, el castellano, y una de las dos tiene que ceder ante una de las lenguas. En este caso, el aymara va a ceder ante el castellano. Entonces, como va a ceder, va a apropiarse o va a tratar de utilizar ciertos rasgos característicos, en este caso del castellano. ¿Qué más dice? Entonces, a esa lengua le empiezan a calificar de mal hablado o no sabes. Eso es lo que ocasiona esta interferencia lingüística. ¿Qué más dice? La superioridad de las lenguas. Cuando dos o más lenguas conviven en una comunidad, una de ellas tiende a ser dominante. ¿Qué más dice? Tiene que ver con temas sociales e históricos. En ocasiones se da una superioridad pensando que es mejor que la otra, pero no es así. Todas las lenguas tienen el mismo valor. Entonces, seguimos hablando en este tema de los contactos de lenguas. Cuando dos lenguas están en contacto, una de ellas sí o sí va a querer denominarse ser la mejor. De eso se trata. Pasamos, lenguas en conflicto. Una vez que hemos visto este caso de lenguas en contacto, no todo es paz. Se crean interferencias, se crean superioridades, pero aparte de eso existen conflictos. ¿Qué pasa? Dice, los miembros de una comunidad lingüística pueden experimentar diversas dificultades en un contexto lingüístico. Veamos cuáles son. ¿Cuáles son estos conflictos? 1. Fricciones y luchas internas. Cuando existe contacto de lenguas, existen estos conflictos. Que una lengua quiere ser mejor o se cree mejor. Entonces, eso ya es un conflicto. Eso no está bien. ¿Qué más dice otro conflicto? Conflictos políticos. Estandarización y leyes. Cuando alguien está en el poder y maneja el poder, va a tratar de que su lengua, por ejemplo, su lengua materna, sea la estándar. Se crea un conflicto. Eso es netamente político. ¿Qué más dice? Pretensiones independistas, separación de comunidades, diferencias culturales. No sé si escucharon al doctor decir que hay ciertos hablantes de la Aymara que dicen, yo soy de tal lugar y mi Aymara es mejor que el tuyo. Mi Aymara es mejor que los del sur. Y así. Entonces se dan de cuenta que entre los mismos hablantes aymaras existe ese conflicto de que uno se cree de mayor superioridad o con más valor. Entonces se crean límites o se separan. ¿Ya? De eso se trata. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? La lengua de mayor poder puede ir asociada a la economía o a la política. Aparentemente, la lengua de prestigio, en este caso el castellano, convive con otras lenguas, pero estas últimas se ocultan y solo se hablan en pequeños ambientes familiares. Eso es lo que pasa en nuestra ciudad. La lengua de prestigio antepone su lengua en lugares como educación, política, en todo. Y aquí habla sobre el superestrato y subestrato. Puede que entre en su examen. ¿De qué se trata el superestrato? Dice características dejadas por una lengua que ya no existe, sobre una lengua que se convierte en lengua dominante. El ejemplo que el licenciado maneja es el, el castellano, que es un superestrato sobre el latín. Nuestro castellano tiene huellas, tiene algunas características dejadas por el latín, que es una lengua que ya no existe.
¿ya? Luego pasamos al subestrato, características léxicas, fonéticas y gramaticales dejadas en una lengua. Se trata más que todo de una lengua conquistadora sobre una lengua conquistada. Y aquí se habla igual el castellano sobre las lenguas aymara, quechua, guaraní, etcétera. De eso se trata. Y ya para terminar es el prestigio lingüístico, así como su nombre mismo lo dice, prestigio. Consiste en la asignación de determinados valores sociales a la lengua o una variedad. Aquí el mismo meme, el castellano, todos son estúpidos menos yo. Yo soy la mejor, dice. ¿Cómo se manifiesta? Facilito. Por ejemplo, cuando alguien del campo llega a la ciudad y convive un cierto tiempo, pero aún así su manera de hablar es muy particular. Pronuncia palabras como anquisea, como has estado, platano, algunos ejemplos. Todo eso conlleva a pensar que no goza de la lengua de prestigio, que sería el castellano. Pasamos. Existen 4 tipos de prestigios, o aquí el licenciado pone 4 dicotomías del prestigio. Solo son 4. 1, prestigio del individuo y ocupación. 2, prestigio como actitud y conducta. 3, prestigio vertical y horizontal. 4, prestigio sociológico y lingüístico. ¿De qué trata la dicotomía? Se podría decir. El 1, prestigio del individuo y ocupación. Como su nombre mismo lo dice, se trata de gozar un prestigio ligado a un puesto de trabajo social, o sea, específicamente a un puesto de trabajo. ¿Ya? Hay una diferencia, hay una gran diferencia entre una persona que haya estudiado periodismo o comunicación social a otra persona que haya estudiado mm, gastronomía, repostería. Entonces existe ese prestigio de decir, yo soy mejor simplemente porque estudié aquí estudié esto y yo manejo el lenguaje de diferente manera. Se crea un prestigio. Otro prestigio como actitud y conducta, dice. Esto es facilito. Dice, está relacionado con las creencias por las que piensa que una lengua es superior a la otra. Simplemente eso es la actitud que manejan. Como yo les dije el ejemplo de las personas que hablan aymara en determinada zona y dicen, mi aymara es mejor que el tuyo. O sea, simplemente es la actitud que ellos manejan. ¿Qué más dice? El 3, prestigio vertical y horizontal. Eso más que todo se trata de las clases sociales. Grado de conciencia mayor o menor entre clases sociales, entre los que tienen poder y los que no tienen. Eso simplemente. Y luego el 4, prestigio sociológico y lingüístico. Se estudian por separado tanto la parte sociológica y lingüística para tratar de ver temas o problemas y problemas que se observen. Se trata de estudiar por separado tanto lo sociológico y solo lo lingüístico. O sea, lo estudian por separado para después ver en qué se parecen, en qué se diferencian, nada más. Y ya para terminar, causas que ocasionan el prestigio. Tenemos causas religiosas, causas culturales, causas políticas, causas geográficas y sociales. Estas son las causas que ocasionan el prestigio. Tal vez les suenen familiares estos títulos en lo que hemos visto en orígenes de los problemas lingüísticos. Esos eran diferentes. Estos son causas que ocasionan el prestigio. En causas religiosas, dice, todas las religiones tienen su propio prestigio, tienen su propio código. Lo que ya habíamos visto, que las religiones manejan su propio léxico, su propia forma de pensar, y eso ocasiona un prestigio. Entre las mismas religiones se deben decir, mi religión es mejor que la tuya, y así. Causas culturales, lo mismo. Un pueblo dice, un pueblo, un país o una lengua dice, mi cultura, mis tradiciones, mis creencias son mejor que la tuya. Causas políticas. La necesidad política de realizar intercambios, nombrar lengua estándar y oficiales o nativas. Causas geográficas y sociales. Expansión territorial y aumento de número de natalidad. Y esto igual lo que ya les había mencionado. Para que una lengua pase de una generación a otra, tiene que haber hablantes, tiene que haber una cantidad necesaria de hablantes. Entonces, esto influye a las causas geográficas y, en este caso, las causas geográficas.
Y eso ocasiona prestigio, como ya habíamos visto también, que existen 7 lenguas importantes. Aparte de que son importantes, sí gozan de cierto prestigio, ¿ya? Y eso sería hasta aquí, chicos. Por favor, estudien. Ya les mandé el resumen de estos temas y nos vemos.